cadenaser.com. Es domingo y no hay que trabajar. 5 hijos al parque hay que llevar. Hoy hay cumple, mañana comunión. Todos juntos, qué gran solución. Aprovecha la semana de los monovolúmenes en la red Opel y ven a conocer los nuevos Opel Zafira, Agila y Meriva. Nadie te da más que la red Opel. A vivir que son 2 días. Son las 19, las 9:09 en Canarias. Abrimos esta tercera hora de A Vivir que son 2 días. Es nuestro espacio de ciencia, un espacio de ciencia que hoy quiere girar en torno a una enfermedad cada vez más frecuente, cada vez más extendida, que es el cáncer, pero de la que también cada vez sabemos más y cada vez podemos prevenir más y cada vez podemos combatirla mejor. Y nos acompaña para hablar del cáncer y sobre todo de un cáncer muy específico Judith Balbaña, que es oncóloga médica especialista en cáncer familiar en el Instituto Oncológico Baselga, en el Hospital Quirón y Hospital Valle d'Hebron. Judith, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, vamos a empezar a hablar del cáncer porque las mutaciones de nuestras células son algo natural, ¿no? ¿Por qué mutan las células hasta convertirse en cancerígenas? De hecho, este es un fenómeno, muy bien como has dicho, un fenómeno natural. Nuestras células mutan cada día de una forma constante y continua, pero nosotros mismos tenemos mecanismos de reparar estas mutaciones. Y este mecanismo de reparación es el que nos permite pues, sobrevivir a nivel celular. En alguna ocasión, sin embargo, puede ocurrir que alguna de estas mutaciones pues ataque a un proceso de división de las células y que no lo reparemos adecuadamente y pueda ser el inicio de un proceso tumoral. En estos momentos el cáncer es la segunda causa de muerte, creo, en nuestro país, ¿no? Solo superado por las enfermedades cardiovasculares. Es una causa muy frecuente de enfermedad, también de muerte, especialmente cuando ya la enfermedad se ha encontrado pues, en una fase avanzada. Y va muy ligado también a la larga esperanza de vida que en estos momentos tiene nuestra sociedad. Hoy decíamos que queríamos hablar de un tipo de cáncer concreto que es el cáncer hereditario o la predisposición a heredar la enfermedad, materia en la que usted es especialista. Y si me permite, vamos a abrir los teléfonos a nuestros oyentes por si quieren contarnos algún caso o sencillamente quieren hacerle alguna pregunta a la doctora en estos momentos. Nos pueden llamar al 902 14 60 60 o escribirnos un correo a vivir@cadenaser.com o contactar con nosotros a través de Twitter. De todos estos cánceres de los que hablamos, doctora, ¿cuántos serían hereditarios? Un porcentaje en realidad pequeño. De entrada, hereditarios no lo son. Nosotros no podemos heredar un cáncer y como hemos hablado anteriormente, lo que puede heredarse es la susceptibilidad o la predisposición, que es esa alteración genética que se convierte en un factor de riesgo para acabar desarrollando algún tipo de cáncer. De los más frecuentes, si nos ponemos a hablar, por ejemplo, del cáncer de colon o del cáncer de mama, pues aproximadamente decimos que un 5% pueden estar asociados a este factor de riesgo genético. Sin embargo, también podemos tener lo que llamamos cánceres familiares, y es que tengamos algún familiar más cercano o más lejano que haya tenido el mismo tipo de cáncer que, por ejemplo, nos diagnostican a nosotros, pero no necesariamente va a tener que ir ligado a este factor de riesgo genético. Y es importante pues diferenciar estos tipos de situaciones para determinar en un momento determinado si tenemos que hacer algún estudio más. ¿Y hay en quién nos tendríamos que fijar? Es decir, ¿cuál sería la primera línea? ¿Que hermanos nuestros lo hayan padecido, que lo haya padecido nuestra madre, o a lo mejor lo padeció una abuela y nuestra madre no, pero nosotros podemos heredar esa predisposición? Sí, muy bien. Puede ser así, O sea, ser portador de un factor de riesgo genético no implica que necesariamente vayamos a desarrollar ese tipo de tumor, pero sí implica que tenemos una probabilidad más elevada en comparación con las personas que no llevan esta predisposición genética. Y de entrada, cuando miramos la historia familiar, donde debemos focalizarnos más, pues son en nuestros familiares de primer grado. Y estos son los padres, los hermanos, los hijos, y luego posteriormente pues ya vamos ampliando en la historia pues hacia los tíos o los abuelos. Y entonces ya vamos viendo si hay tumores del mismo tipo del que nos han diagnosticado a nosotros y a qué edades han aparecido estos tumores.
Me gustaría subrayar algo de lo que usted ha dicho, porque este es un espacio no para meter miedo a nuestros oyentes, sino todo lo contrario, para intentar ayudar. La susceptibilidad a padecer cáncer se hereda, pero no implica la certeza de su desarrollo. Nosotros podemos tener esa predisposición y, sin embargo, no desarrollarlo nunca a lo largo de nuestra vida. Totalmente cierto, y esto sí que es muy importante, que no vayamos acompañados de esta sensación de miedo alrededor de la palabra cáncer. Todo lo contrario, hay que desmitificarla. Y cuando hablamos de susceptibilidad, aún más, tenemos que plantearnos en una situación en la que vamos a conocer si tenemos o no un factor de riesgo genético, y que esto nos vaya a ayudar y nos dé posibilidades de poder realizar precisamente pues unas pruebas de seguimiento en función de este riesgo y conseguir pues o prevenirlo, o que si en caso de que acabara apareciendo, pues detectarlo en una fase inicial. ¿Cuáles son las pistas, las señales de alerta que nos deben poner en prevención? A lo mejor nosotros somos susceptibles de tener un cáncer. Hay que mirar la historia familiar. Esto es muy importante. Hay que sentarse, hay que hacer un árbol genealógico. Esto se recomienda sin duda alguna dentro de una visita médica. Y mirar si alrededor tenemos pues algún familiar con un tipo de cáncer, a lo mejor de los frecuentes, de los que vemos generalmente, pero a edades muy jóvenes. Uh-huh. Por poner un ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, una situación que nos llamaría la atención es un diagnóstico de cáncer de mama antes de los 40 años. Uh-huh. También nos llamaría la atención un cáncer de colon a una edad muy joven, a los 35, a los 43, a los 48. A veces ponemos, para hacerlo así como muy fácil, ponemos la edad de 50 años, como edad joven de estos tipos de tumores frecuentes. Y luego está el número de familiares que tengamos con ese mismo tipo de cáncer. Que también es muy importante. Claro, si empezamos a ver que por una misma línea, llamémosle la materna, tenemos pues la tía materna, la prima, la abuela, diagnosticadas del mismo tipo de cáncer, y alguna de ellas a una edad joven, esto es lo que nos hace sospechar que puede haber algo más que no es simple casualidad. Y ahora ya le pregunto a la doctora, informar a una persona que de momento es sana, es una persona sana, pero que puede tener esta predisposición, supongo que habrá que hacerlo con mucho tiento, ¿no? Hay que jugar mucho con la psicología del que a lo mejor un día puede ser enfermo de cáncer. Este es un punto muy importante. Nosotros estas visitas son visitas que las hacemos en un contexto de tiempo, de tranquilidad. Preguntamos mucho a la persona qué quiere saber, por qué viene la consulta, cuál es el objetivo, para qué cree que le va a servir todo este tipo de información, y a partir de aquí vamos adentrándonos poco a poco en la comunicación, en la información, buscando aquella información que pueda ser útil para que la persona la utilice lo mejor que pueda para ella, no con la sensación de tener una predestinación, que en absoluto es así, sino todo lo contrario, para que esta información te dé poder para tomar decisiones médicas de seguimiento. Siempre al hablar de cáncer, no sé por qué, pensamos en personas mayores, pero también hay cánceres que afectan a los niños. ¿Hay algún tipo de cáncer hereditario que afecte especialmente a los más pequeños? Hay alguna susceptibilidad al cáncer infantil. No son especialmente frecuentes, pero puede haber algún tipo de tumores que se asocia a factores de riesgo genético. De todas formas, la mayoría de susceptibilidades genéticas con las que trabajamos actualmente son de aparición en la vida adulta. Todo va bien, y en mi opinión, irá mucho mejor si sabes tener. Es Luz Casal, que padeció un cáncer, que lo ha superado y que después, nos ha contado su experiencia, porque yo creo que una buena cosa es que aquellos que padecen cáncer lo cuenten con toda normalidad, y mucho más si lo superan. Eso puede ser, desde luego, un ejemplo que a otros les ayude a enfrentarse con esta enfermedad. Son muchas las personas que ya saben que hacerse un test genético es la mejor manera de prevenir, y junto a la doctora nos acompaña Nora, que es paciente de la doctora Balmaña, a quien hace 2 años le diagnosticaron un cáncer de mama. Nora, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo fue el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, pues, como cualquier diagnóstico de este estilo, ¿no? Fue duro. Es decir, nunca te esperas de que realmente puedas padecer un cáncer. En mi caso, pues sí que había algún antecedente en casa. Uh-huh. ¿Qué antecedente era? Mi madre. ¿Tu madre también lo tuvo? Sí, mi madre también lo tuvo también antes de los 40. Sí. Y entonces, pues, piensas, será un quiste, será, cualquier cosa menos un cáncer.
Cuando te dan el diagnóstico, bueno, yo en mi caso tengo la suerte de que tengo una gran familia detrás, de que me acompañaron todos y nos lo tomamos de la mejor manera posible. Y bueno, solamente queda tirar adelante. O sea, pues lo tienes. Hay que luchar y superarlo y luego, pues ahora, pasados 2 años, mirar atrás y decir, wow, fue duro, pero mira, aquí estoy. ¿Te hiciste el test genético? Sí. ¿Que dio positivo? Exacto, es decir, dados mis antecedentes, como mi madre y como yo, pues tuvimos 2 cánceres antes de los 40, como comentaba la doctora Balmaña, pues nos recomendaron hacer el test genético, empezaron por mí. En mi caso dio positivo y entonces a partir de aquí se lo hicieron al resto de mis hermanos. Que son varones, todos los hermanos varones. Los que dieron positivo, sí. Ajá. Y entonces, pues nada, somos 5 hermanos, 3 somos portadores de este gen y 2 que se han librado. Ajá. Y a partir de ahí, yo no sé si tus hermanos tienen hijos, no sé si tú tienes hijos, no sé si los test se siguieron haciendo en otros niveles de la familia. No. Tengo algún hermano que sí que tiene hijos, pero son pequeños, entonces nos recomendaron que bueno, que hasta que no tuvieran cierta edad no hacía falta ahora pues hacerles pasar por un análisis de sangre y todo esto. Y nada, pero bueno, sabes que tienes esta predisposición, se trata de realizar controles periódicos y a vivir que son 2 días. A vivir que son 2 días y nunca mejor dicho. Sí. Y mira, tu experiencia, que lógicamente, oye, cuando te dicen que tienes esta enfermedad, pues uno tiene que ser muy fuerte como para que no le afecte. Desde luego te enfrentas a muchas dudas, a muchas incertidumbres, pero el hecho de que a ti te lo diagnosticasen y que después se pudiera detectar que efectivamente esa posibilidad también podía afectar a tus hermanos varones, pues es una forma, doctora, de ayudar, ¿no? Y de prevenir y de poner, digamos, coto a esa enfermedad en el núcleo familiar. Sí, yo creo que el ejemplo de Nora y de su familia es muy buen ejemplo. Ellos vinieron a hacerse el estudio genético con la intención, ¿no?, de saber si eran portadores de esta susceptibilidad. En el caso de los hombres, ellos lo pueden utilizar para hacer detección precoz del cáncer de próstata, que va asociado a esta misma alteración genética que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y luego también, pues más adelante, como ha dicho muy bien Nora, lo será pues para sus sobrinos, que llegados a la vida adulta podrán hacerse el test si lo desean y a partir de aquí determinar aquellas personas que siendo jóvenes tienen este riesgo y deberían iniciar un seguimiento pues a edades más jóvenes. Doctora Balmaña, entremos ya en materia. ¿En qué consiste ese test genético? El test genético consiste en determinar de los genes que creemos que pueden estar asociados con la historia familiar de una paciente si tienen una alteración. Entonces, el test lo hacemos a través, generalmente, de un análisis de sangre. También podría hacerse a través de una muestra de saliva, pero el ADN de mayor calidad lo obtenemos de una muestra de sangre. Entonces, para el paciente supone hacer una extracción. Y a partir de aquí es donde en el laboratorio se hacen los estudios genéticos correspondientes de los genes que tú ves asociados con la historia familiar. ¿Es un test que cubre la seguridad, la sanidad pública? En nuestro país, sí. En nuestro país sí. Es decir, que uno tiene esta predisposición y se puede hacer el test genético y es un test que cubre la sanidad pública. Sí, lo cubre la sanidad pública, simplemente que no es un test recomendado para la población general, para las personas que no tienen ningún tipo de antecedente, porque no es frecuente, no es habitual que si no tenemos una historia familiar vayamos a tener una alteración genética de este tipo. Entonces, por eso lo que hacemos inicialmente es seleccionar a aquellas personas que en base a su historia personal o familiar creemos que puedan tener esta susceptibilidad. A través del correo electrónico hay una mujer, María, 50 años, toda su familia ha muerto de cáncer y ahora tiene una mancha en la espalda, tiene miedo, pregunta, ¿ha de ir al médico? Voy a decir que sí. Claro. Yo no quería responder porque, bueno, dado que la pregunta era para usted, pero la respuesta es obvia, ¿no? No, la respuesta es obvia, pero bueno, yo creo cosas importantes, ¿no?, de la pregunta de María y un poquito también para tranquilizarla. Cuando decimos en mi familia hay cáncer es muy global, ¿eh? Es como decir, en mi familia han muerto del corazón. Bueno, puede ser de infarto, puede ser de arritmia. Cuando hablamos de cáncer también hay muchísimos tipos de cáncer, muchísimos. Entonces esto a veces nos puede confundir, porque no tienen por qué ir ligados el uno con el otro. Entonces es importante que acabemos sabiendo qué tipos de cánceres y a qué edades de cara a finalmente determinar si hay un factor de riesgo genético. Doctora, y a partir de que hemos detectado
después de ese estudio genético que tenemos la predisposición a padecer un determinado cáncer, ¿qué es lo que se hace? Supongo que vigilancia periódica, pero yo no sé si incluso se puede llegar a aplicar sesiones de quimioterapia o a lo mejor alguna cirugía. Quimioterapia no. No. Quimioterapia preventiva no tenemos ninguna. Hay fármacos que sean, por ejemplo, para el cáncer de mama, que sí que conocemos que son preventivos, es decir, que disminuyen el riesgo, independientemente de que uno sea o no portador. Lo que pasa es que las personas tienen que estar dispuestas a saber que la toma de un fármaco pues también va asociado a sus efectos secundarios. Y la verdad es que en general hay poca aceptación a la toma de estos fármacos. En cuanto al seguimiento, entonces es cuando conviene diferenciar aquellas personas que tienen el riesgo de la población y siguen, por ejemplo, en el caso de las mujeres y el cáncer de mama, porque es fácil poner este ejemplo, la mayoría de las mujeres saben que a partir de los 50 años empiezan con mamografías cada 2 años. Si en cambio tenemos este factor de riesgo genético, recomendamos empezar la mamografía e incorporar una prueba más, que es la resonancia mamaria, una vez al año a partir de los 30 años. Aquí es donde tenemos este intervalo de 20 años donde el cáncer podría aparecer en las personas que son portadoras y donde, gracias a hacerse el seguimiento, en caso de que aparezca, tendremos una altísima probabilidad de detectarlo en una fase muy inicial. Nos llama Isabel desde Vitoria. Isabel, buenos días. Nos llamaba Isabel desde Vitoria. Bueno, María nos llama desde Madrid. María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que quiere consultar con la doctora Balmaña? Pues mire, yo quería preguntarles que tengo mi nuera, que sus padres eran 5 hermanos y hay 3 que han muerto ya de cáncer de pulmón. Entonces, yo no sé si hablar algo con mi nuera para que se hicieran las pruebas o no se hiciera, porque realmente es muy coincidente que hayan sido 3 hermanos, además los más jóvenes y sin fumar. Gracias, María. Bueno, parece también un perfil evidente, ¿no, doctora? Bueno, un caso difícil, porque antes de darnos la última pista, en realidad estábamos asociando el cáncer de pulmón con el hábito de fumar, que es lo más frecuente. Y esto es una de las situaciones también con las que nos encontramos con muchísima frecuencia en la clínica, de que vienen personas con una historia familiar de tumores asociados a factores de riesgo externos muy conocidos, entre ellos el tabaco. El cáncer de pulmón no asociado al tabaquismo es una situación más difícil de diagnosticar a nivel genético. Empiezan a haber algunos estudios que apuntan a algún gen, pero todavía no lo estamos aplicando habitualmente. Bueno, pues tenemos que ir cerrando este tiempo. Le pregunto a Nora, volvemos otra vez con Nora, ¿qué tal va todo? Muy bien. Muy bien. Sí, encantada de la vida. ¿Ya superado? Sí, superado. Ahora te estás sometiendo, supongo, a los controles rutinarios de la enfermedad. Sí, nada. Y estando vigilada, con la medicación que comentaba la doctora Balmaña. Pero bien, muy bien, vida absolutamente normal y tirando adelante, o sea que y sin pensar que puede volver a suceder o que pueda trasladarlo a mis hijos, no vale la pena. Y como decías antes, la quimio ayuda mucho, pero lo que más ayuda es el apoyo de los que tienes alrededor, ¿no? Sobre todo. A mí evidentemente la quimio me ayudó y me salvó, pero el apoyo familiar, sentido del humor que vivimos en casa, todo eso fue vida, ayudó muchísimo a que el estado de ánimo, yo quiero hacer un pequeño llamamiento, el estado de ánimo es básico para superar estas enfermedades. Hay que ser positivos, hay que pensar que todo se superará y que la vida es bonita. O sea que muy bien, muy bien. Doctora Balmaña, ¿el estado de ánimo cura también? Sin duda ayuda a afrontar de una forma positiva cualquier efecto secundario de las enfermedades y ayuda a que a los de alrededor también se sientan reconfortados cuando te están dando ayuda. ¿Y el miedo, la dejadez, es prima de riesgo en el cáncer? Yo creo que sí. Aquellos tumores que veíamos hace años cuando no podíamos hablar de la palabra cáncer eran tumores que aparecían en fases muy avanzadas, tumores ulcerados, tumores ya en personas que estaban en un estado que había ido deteriorándose. Ahora no, ahora nos encontramos con pacientes que tienen un cáncer que se encuentran perfectamente bien, que no tienen ninguna molestia y que se les ha detectado a través de una prueba de seguimiento. Y aquí es donde creo que hemos hecho un gran logro entre todos y es hacia donde debemos continuar. Pues
doctora Judith Balmaña. Nora, les agradezco muchísimo que hayan estado esta mañana con nosotros. El mensaje con el que arrancábamos es este, ¿no? Hay que tener respeto a la enfermedad, pero no hay que tener miedo, y desde luego a la primera señal pues hay que acudir a quien sabe, a los médicos, a los especialistas, a doctores como la doctora Judith Balmaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. A ustedes, un abrazo. Gracias, adiós. un abrazo, adiós. Made the bus in seconds flat.